En esta lección vamos a ver una conversación cuando encontramos a alguien. Esta conversación es un ejemplo. Es obvio que cada conversación entre las personas no va a ser exacto lo mismo que esta, pero es una conversación para mostrar lo que se puede decir, se puede preguntar y para darte ejemplos, para que puedas aprender frases, para entender lo que te dice la gente y tú para responder. O para tú preguntar a la gente. Vamos por la conversación. Lo mismo cuando tenemos una conversación te pongo en colores quién está hablando. En morado será tú y en naranjado será la persona. Tú dices, salut, je m'appelle X. Salut, sabes que es como decir hola de manera informal. Je m'appelle, me llamo X, tu nombre. En mi caso, me llamo Ewen. Salut, je m'appelle Ewen. Comment tu vas? Comment tu vas? Eso es la manera informal de preguntar cómo está. ¿Cómo tu vas? Es bien correcto, pero es informal. La manera formal o correcta sería ¿cómo vas-tu? Eso lo veremos en la lección sobre las preguntas. ¿Cómo tu vas? Salut Ewen. La persona me responde. Salut Ewen. Moi c'est Louise. Yo soy Louise. Ça va et toi? Estoy bien y tú? Ça va bien. Estoy bien. Je suis péruvien. Aquí te recuerdas la lección sobre las nacionalidades. Peruvien, peruvienne. Es depende de quién eres. Si eres una chica, entonces tú dices peruvienne. Si eres un chico, entonces tú dices péruvien. Yo soy un chico, así que voy a responder. Ça va bien. Je suis péruvien. Ella se llama Louise, que es un nombre de mujer, me responde. Ah, super. Ah, super. Lo mismo. Désolé. Lo siento. Disculpa. Je ne parle pas espagnol. Je ne parle pas espagnol. No hablo espagnol. No hablo espagnol. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. No es grave. Je parle français. Je parle français. Yo hablo francés. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Eso también es informal. T'inquiète pas es decir no te preocupes. Pero la manera correcta de decir es ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Con un NE antes de t'inquiète pas. Pero se usa muchísimo en francés de decir t'inquiète pas. También muchos franceses que hablan rápido como yo dicen t'inquiète. T'inquiète. Solo esta parte. Botamos el ne y el pas, que son los señales de la negación. Vamos a ver eso en una próxima lección sobre la negación en francés para hablar más rápido. Vamos por lo siguiente. Ah oui, tu parles très bien français. Tu parles, ese, hemos visto, très bien français. Ah sí, tú hablas muy bien francés. Tú hablas muy bien francés. Et tu es venu ici en vacances. Et tu es venu ici en vacances. Y tú has venido aquí en vacación. Y tú has venido aquí en vacación. Literalmente es exacto la misma frase que en español. Y tú has venido aquí en vacación. Yo le respondo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchas gracias. Oui, je suis venu visiter la France. Sí, he venido a visitar Francia. He venido o vine a visitar Francia. La France m'attire depuis 2 ans. La France m'attire depuis 2 ans. Francia me atrae desde 2 años. Francia me atrae desde 2 años. Es por eso que quise venir a visitar. Es por eso que quise venir a visitar. ¿Y tú ya has venido al Perú? ¿Fuiste al Perú? ¿Y tú ya has venido en Perú? ¿Y tú ya has venido en Perú? La persona me responde, non, pas encore. Non, pas encore. No por ahora. No por el momento. Mais c'est dans mes projets.
pero está en mis proyectos. Mais lo hemos visto dentro de la lección de los pronombres posesivos. Je dois terminer mes études avant. Tengo que terminar mis estudios antes. J'étudie la médecine. Estudio la medicina. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Et toi, tu fais quoi dans la vie? ¿Y tú qué haces en la vida? ¿Y tú qué haces en la vida? Je travaille dans le marketing pour une boîte de télécommunications à Lima. Es un poco grande, vamos a repetir. Je trabajo, dans le marketing, en el marketing, pour une boîte. Une boîte, le hemos visto en la lección sobre las reglas francesas. Es decir, en este caso, para una empresa. De télécommunicación, exacto lo mismo. A Lima, en Lima. Yo trabajo en el marketing para una empresa de télécommunicación en Lima. Mais j'aimerais partir travailler à l'étranger. Mais j'aimerais partir travailler à l'étranger. Pero me gustaría irme trabajar al extranjero. Pero me gustaría irme trabajar al extranjero. La persona me responde, tu voudrais travailler en France? Tu voudrais travailler en France? ¿Querrías trabajar en Francia? ¿Querrías trabajar en Francia? J'ai une amie qui travaille chez SFR. Tengo una amiga que trabaja a SFR. SFR está una empresa grande de telecomunicación en Francia. Es súper grande. Chez, es decir, dentro o por. J'ai une amie qui travaille chez SFR. Tengo una amiga que trabaja dentro o por SFR. Et la boîte recherche des personnes dans le service marketing. Et la boîte recherche des personnes dans le service marketing. Y la empresa de las reglas, la lección sobre las reglas, busca personas en el servicio marketing. Y la empresa busca personas en el servicio marketing. Ah oui, ça m'intéresse. Ah si, me interesa. As-tu un numéro de téléphone? As-tu un numéro de téléphone? Eso es la manera correcta de poner una pregunta para intercambiar el sujeto y el verbo. ¿Tienes un número de celular? Je suis intéressé. Intéressé con un E a la fin si tú eres una chica. Pero yo soy un hombre, así que sin la E. Je suis intéressé pour en savoir plus. Estoy interesado para saber más. Estoy interesado para saber más. Muy bien. Ahora has visto una conversación típica cuando encuentras una persona que no conoces. Como te dije, todas las conversaciones no serán exactamente la misma que esa, pero eso te da una idea de qué y cómo hablar a la gente en Francia. Es muy común de hablar del nivel profesional en Francia, de preguntar qué haces en la vida, qué es tu trabajo, en qué empresa trabajas, qué has estudiado. Pero tienes que saber que en Francia nunca se pregunta cuánto la persona gana. Eso es muy importante, de muy mala educación de hacerse en Francia. Te lo digo para que no haces errores. Ahora tú sabes, entonces nos vemos por la próxima lección. ¡Chao!